En la actualidad tenemos un gran debate sobre si comer carne es saludable o no. Y es por eso que me di a la tarea de buscar información al respecto para esclarecer ciertas dudas, ciertos mitos y con ello pues saber si comer carne es saludable o no. El mercado de la carne en México es amplio, pues el consumo per cápita alcanza los 69 kilogramos al año. Malísimo, porque produce infecciones para toda clase de heridas. Yo sé que es una realidad que hace daño comer carne, no es mala. Es mala como la cocen mal. O sea, si la cocen mal, sí es mala. Es un mito, para mí es un mito. Pues para mí es mito. Sí, es una realidad, no se debe de consumir carne. Se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen que el consumo de carne afecta a la salud, afecta al medio ambiente, pero se dice que contribuye al desarrollo económico y trae beneficios a la salud. Entonces, ¿quién tiene razón y quién no? Además de que tenemos el fenómeno de los holocaustos animales, ¿no? Que justamente con esos holocaustos es que se alimenta a la población. Bueno, y para sentar las bases de esta investigación, nos vamos a ir con unos parientes tal vez lejanos o cercanos, que son los homínidos. Vamos a viajar 4.2 millones de años al pasado. Y es que sí, esta teoría de la evolución que los desarrolló el buen Charles Darwin ya ha sido inclusive aceptada por la iglesia y por ahora nos quedaremos con esa teoría. Y bueno, como buenos descendientes del mono, que pues basados en la teoría de Charles Darwin dice que evolucionaron los monos hacia lo que somos actualmente los seres humanos o bueno, los homínidos nos alimentábamos como los monos, es decir, éramos vegetarianos, nos alimentábamos de verduras, frutas, semillas, algunos insectos, algunos huevos, algunas aves, semillas como las nueces y así nuestra vida salvaje como vegetarianos. Fue hasta hace unos 700,000 años que comenzó a cambiar nuestra alimentación de ser vegetarianos a ser carnívoros. ¿Por qué? Por el desarrollo del fuego y con eso comenzamos a cocinar nuestros alimentos, comenzamos a cazar y las heladas, que las heladas comenzaron a acabar con las frutas, con las verduras, con todo eso que tenemos pues de fácil acceso de manera natural y comenzamos a cazar y comenzamos a cocinar nuestros alimentos y eso lo cambió todo, porque también dentro de la agricultura está claro que no nos dedicamos lo mismo los mexicanos que los peruanos. Los mexicanos sembrábamos el maíz, ¿no? O lo sembramos desde hace muchos años, desde hace más de 6,000 años y en Perú, por ejemplo, se cosecha la papa desde hace más de 3,500 años. Entonces no es lo mismo. Comenzamos a comer frutas, verduras, carne, animales y con eso nos volvemos omnívoros y el ser humano comienza a comer de todo. Y ahora vamos a ver qué es lo que comían nuestros antepasados, los mexicanos, qué comíamos desde antes que vinieran los españoles y nos conquistaran. Bueno, pues resulta que los aztecas llevaban una dieta rica en frutas, verduras, semillas, carne de venado, carne de armadillo, tuza, guajolote, pescado, rana, víbora, camarones, coyametl, una especie de jabalí, liebre, conejo, gallina, chichicuilote, iguana, hormiga, chapulín, gusanos de maíz, gusanos de maguey y otros insectos. Y si tú te das cuenta, esa dieta era muy balanceada, muy completa. No hacía falta o no necesitábamos la carne de res, la carne de cerdo o las gallinas. Entonces ahí es cuando vienen los españoles y las introducen aquí a nuestro país. Pero ahora, antes de entrarle a lo que nos trajeron los españoles, vamos a revisar cómo es nuestro organismo. ¿Qué diferencia tiene el de un carnívoro al de un vegetariano? Vamos a ver las características de un animal carnívoro. Se mueven a gran velocidad, tienen garras retráctiles, ojos de visión nocturna, piel sin poros, es decir, no sudan, lengua muy rasposa, glándulas salivales muy pequeñas, colmillos largos y agudos, molares puntiagudos, tienen 4 patas y lo más importante, sus intestinos son muy cortos. Y es que el sistema digestivo del ser humano no está hecho para digerir carne. La saliva de los carnívoros es más ácida para poder comenzar a digerir la carne. Sí, se comienza a digerir desde que la metemos a la boca. La del ser humano, por contrario, es alcalina y contiene tialina para poder digerir mejor los almidones. El estómago de los carnívoros es un simple globo que segrega 10 veces más ácido clorhídrico que el del ser humano. Y el ser humano está diseñado para masticar, a diferencia de los carnívoros que solo tragan. Regresando al punto de los intestinos de los carnívoros son 3 veces el largo de su tronco, lo cual los convierte en intestinos más cortos, a diferencia del ser humano, que mide 10 veces más de la medida de su tronco, o sea, hace intestinos más largos. ¿Qué pasa con esto? Los carnívoros están diseñados para expulsar sus alimentos rápidamente, el ser humano no. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le metes carne a un intestino que es 10 o 12 veces más largo que tu tronco? Pues la carne se va a quedar ahí, se va a almacenar y se va a empezar a podrir. Y va a ser desechada si tu organismo funciona bien después de 3 días.
Sí, tomando en cuenta que tu sistema digestivo funciona bien, si no, imagínate. Bueno, para que no te imagines, este proceso de almacenamiento y putrefacción genera metabolitos esteroides que justamente tienen propiedades cancerígenas. Y se ha demostrado que el consumo de carne promueve el cáncer de colon. Es por esto que cuando tú comes carne, pues a tu cuerpo le requiere más energía para poder digerirla, tanto que te puedes quedar dormido después de una comida copiosa. Aquí en México a eso le llamamos el mal del puerco. Y eso a la larga, pues deteriora y enferma. Y quizá te preguntes, llevamos siglos comiendo así, ¿por qué es que no enfermamos? ¿O por qué no todos enfermamos? Bueno, la explicación a esto es que antes de la revolución industrial, los animales se alimentaban diferente a como lo hacen hoy en día. Y eso baja la tasa de enfermedad del pasado a la actualidad. Sí, anteriormente se enfermaban menos que ahora. Esa es la razón, el libre pastoreo. Bueno, ahora comencemos con la carne de res. Hace aproximadamente unos 50 años, un poco más, las reses se criaban al aire libre, en la intemperie, y se dejaba que las reses comieran pasto. Otra vez, tenemos ahí el libre pastoreo, lo cual dejaba a las vacas o a las reses libres de cualquier agente tóxico y listas para el consumo humano. Y su carne pues obviamente no se volvía tóxica. Este método de crianza a los ganaderos pues no les salía lucrativo, es decir, no les dejaba ganancias. Para que te des una idea, la industrialización de la forma de alimentación de las reses incrementó las ganancias en un 400%. Y es que los ganaderos anteriormente tenían que incrementar los costos de la carne por el aumento de los granos con los que se alimentaba a la res. Se le daba pasto, libre pastoreo, y también se les proporcionaban granos. Suben los granos, hay que subir los precios. Ganancias se van para abajo. Urgentemente necesitaban desarrollar un método que fuera más económico para ellos, que les dejara un menor margen de inversión y un mayor margen de ganancia. Y es ahí en los años 50 cuando con la industrialización se desarrolla una hormona, el dietilestilbestol, o mejor conocido como DES, que podía utilizarse como una hormona de crecimiento. Y sí, funcionó muy bien. Cuando se les suministraba en el alimento el dietilestilbestol, los ganaderos comenzaron a darse cuenta que las reses aumentaron su peso rápidamente, hasta llegar a incrementar su peso 15 veces más de lo que hacían con el libre pastoreo, lo cual les dejó a los ganaderos un ahorro de más de $500 millones al año. Bueno, y como era de esperarse, pues surgieron las consecuencias de haber consumido ese dietilestilbestol en las reses, porque directamente pasaban al plato de los seres humanos o del consumidor. ¿Por qué? Porque esa hormona no puede ser metabolizada por el hígado de las reses y llegaba directamente al plato, o llega directamente al plato. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Obesidad. Incrementó el peso de las personas que comían carne. Si no me crees, echa un vistazo. ¿Cuándo has visto un vegetariano, y un vegetariano o un vegano real, obeso? ¡Cállate! Los animales comen otros animales, es natural. No es cierto, le enseñamos a un león a comer tofu. Bueno, aparte de decir que el dietilestilbestol pues también promueve cambios hormonales y por lo tanto cambios de género de sexo. Sí, promueve la homosexualidad. Es decir, a las mujeres les va a sacar bigote, les va a engrosar la voz, les va a engrosar la espalda como una res, y a los hombres nos va a sacar mamas, nos va a adelgazar la voz y se los va a caer el vello corporal. Investigaciones nos dicen que el DES, el dietilestilbestol, está relacionado con tumores en útero, ovarios y senos, y en hombres en próstata y testículos. Pero bueno, la industria no paró ahí y se dio cuenta que si también le incluía antibióticos en el alimento de la res, pues iba a reducir la enfermedad o las enfermedades de las reses, porque sí, con una alimentación sintética, las reses también comenzaron a enfermar cada vez más. Entonces, esos antibióticos, de igual manera, pasan a nuestro cuerpo. Les menciono algunos de los antibióticos que están presentes en la carne de res: streptomicina, calaminicina, cloranfenicol, tetraciclina y penicilina. Y es que algunos de estos también sirven para blanquear y para suavizar la carne. Bueno, y esos antibióticos son usados porque hay algunas bacterias presentes en la carne de res. Por ejemplo, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens. Estas bacterias se desarrollan desde que el animal muere y abundan en la carne aún cocida. Y es que el uso desmedido de antibióticos ha hecho que algunas bacterias se hagan más resistentes, como lo es la bacteria Escherichia coli 0157H7, que es justamente la variación
de la bacteria E. coli, que vive en nuestros intestinos y ayuda a digerir alimentos, sintetizar vitaminas y protegerlos de microorganismos peligrosos. Así es, la bacteria E. coli no es nociva para la salud. De hecho, nuestro cuerpo la produce o se encuentra dentro de nuestra flora intestinal y es necesaria. Pero gracias a los antibióticos, esa bacteria ha evolucionado o ha mutado, será la palabra correcta, y se ha convertido en una bacteria que va a traer innumerables enfermedades. Por ejemplo, causa diarreas sanguinolientas, calambres abdominales, fiebre, vómitos. Y en los casos graves, el famoso síndrome hemolítico urémico, el famoso SHU, que provoca insuficiencia renal, anemia, hemorragias internas y hasta la muerte. En Estados Unidos, 200,000 personas enferman cada día tras haber comido carne infectada con dicha bacteria. Y de esas 200,000, 14 mueren. Y todas las personas que se tienen registro de este contagio coincide que se contagiaron con las carnes de hamburguesa. Y sí, porque en la carne molida es donde con mayor frecuencia se encuentra esta bacteria, que es resistente a los antibióticos, el cloro, el ácido, la sal, el congelamiento y al calor hasta 70 grados centígrados. Y recordemos que la carne pierde sus nutrientes si la cocinamos a altas temperaturas. Bueno, y todo esto fue en Estados Unidos, que sus estándares de calidad pues se supone que son altos y estrictos. Ahora imagínense en México, donde eso no importa. Ahora vamos a ver una enfermedad que se suscitó por el consumo de carne infectada, la encefalopatía espongiforme bovina, o mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas. Bueno, para comenzar tenemos que saber que esta enfermedad es nueva entre las vacas y los seres humanos, pero anteriormente se daba en las ovejas y se le conocía con el nombre de escrapié, que en Escocia e Inglaterra causó la muerte de muchas ovejas. Pero ahora, ¿cómo surge dicha enfermedad en las reses? Bueno, pues resulta que dichas ovejas que presentaron dicha enfermedad se les quitó la lana, se aprovechó, bueno, porque Escocia e Inglaterra son grandes productores de lana, de muy buena calidad. Se les quita la lana y los cadáveres pues se reutilizan, la casa lo pierde. Esos cadáveres son molidos, son triturados y son dados a las vacas como alimento. Sí, se le obligó a las vacas a dejar de ser vegetarianas, sin que ellas lo supieran. Y bueno, esos cadáveres que estaban infestados, ahora infestaron a las vacas. Pero bueno, algo que es impactante es que esa bacteria va a estar presente en nuestro organismo de 10 a 15 años, haciéndonos portadores silenciosos. Y en cualquier momento puede detonar. Pero bueno, sin duda la carne de res algún día fue una muy buena fuente de proteína, pero hoy en día no podemos decir eso. Hoy en día nos podemos dar cuenta que es todo lo contrario. Es momento de cambiar esa fuente de proteína. Dirás, bueno, hay carnes blancas, hay cerdo. Bueno, espérame. Vamos a ver qué hay con ellos, porque también es otra cosa muy seria. Vamos a comenzar con el cerdo. El cerdo, como bien sabemos, lo trajeron los españoles y se ha convertido en uno de los principales platillos de la comida mexicana. Y bueno, es que el cerdo se ha catalogado como peligroso desde hace mucho tiempo, ¿no? Tan solo por las pésimas condiciones en las que el cerdo se cría. Sí, el cerdo es uno de los animales que comen sus propias heces fecales. Anteriormente se le consideraba peligroso al cerdo. ¿Por qué? Porque su cuerpo retiene una gran cantidad de ácido úrico. Solo puede eliminar el 12% de su ácido úrico, lo cual convierte a la carne en una carne muy ácida. Sí, el otro 82% de ese ácido úrico te lo comes. Y pues ese ácido úrico es un ingrediente perfecto para enfermedades como la artritis, la gota. Además de que las grasas que contiene el cerdo son saturadas, incrementan los triglicéridos, incrementan el colesterol y dejan a una persona obesa. Bueno, y también cabe mencionar que también se le suministran hormonas, se le suministran antibióticos y unas sales para darle ese color rosado. Hablemos de las carnes frías. Tenemos que saber cuál es el objetivo principal de las carnes frías. El objetivo principal es aprovechar la carne de cerdo al 100%. O bueno, el cerdo al 100%, es decir, que no haya desperdicios. Y justamente las carnes frías, las salchichas, embutidos, todo ese tipo de alimentos, si es que lo podemos llamar alimentos, se componen de los restos de animales, los que ya no sirven en la industria. Se les ha conseguido que sirvan para crear embutidos. Se dice que las carnes frías, el 90% del producto debe de contener carne, pero hoy en día se ha descubierto que solo el 10% es carne. El otro 90% son huesos, articulaciones y no nada más del cerdo. Se ha descubierto que también de caballo, de burro, de perro, de gato y me imagino que de algún otro obrero que por ahí se haya resbalado. Y bueno, para darle la textura utilizan agua, grasas y un emulsificador para que la grasa y el agua se puedan unir. Estudios del Instituto Politécnico Nacional aquí en México encontraron que las fábricas de carnes frías o de embutidos están contaminadas con arsénico, plomo y mercurio y que se encuentran en 7 distintos embutidos. Tal es así que el 88% de la longaniza comercializada en México contiene salmonela. Bueno, y por si fuera poco se encontró que las envolturas de vinilo pues desprenden materiales cancerígenos que van directamente al alimento, bueno, al producto, a través de una contaminación por contacto. Ya dejemos a los cerdos en paz y pasemos con el pollo.
y de paso al holocausto animal. Otra vez, antes de la industrialización, teníamos que los pollitos, las gallinas, se alimentaban de libre pastoreo. Picaban la tierra, sacaban insectos, comían cosas de origen natural y llegaban a poner un promedio de 25 huevos al año, hasta que la industria desarrolló la inseminación artificial, con lo cual las gallinas pasaron de estar libres en el campo a estar encerradas en jaulas, en donde ni siquiera sus patitas pueden tocar la tierra. Prácticamente pasaron a un campo de concentración. Y es que esas gallinas son alimentadas con química pura. Algunos de los componentes químicos que se encuentran en el pollo son arsénico, hormonas de crecimiento, nitrato, sulfas, sí, habrá que les diga, solo son sulfas, no pasa nada, y antibióticos, entre otros. Y encima de esto, las gallinas han sido mejoradas genéticamente, es decir, han sido manipuladas genéticamente, lo cual hace que su tamaño dé hasta 3 veces más de lo natural, logrando con esto que la gallina ponga 250 huevos al año. De 25 pasó a 250. Ganancias netas para el ganadero. Y es que la forma brutal en la que se crecen las gallinas, literal, las deja con las patas rotas. Incrementan tanto su peso que no pueden moverse. Y las condiciones en las que se tienen, y por lo que no hay tierra que sus patitas toquen, es porque hay gran cantidad de estiércol, capas y capas y capas de generaciones y generaciones que llegan y jamás se les limpia. Tal es así que ese estiércol les prende gases que les quema su piel. La carne blanca hoy en día puede causar las mismas enfermedades que la carne roja: cáncer y obesidad. Si te das cuenta y salta a la vista, la crianza de estos animales se ha convertido en un holocausto animal. Y es por lo que tantas organizaciones y tantas personas han decidido apoyar en defensa de los animales. Pero bueno, yo te diría, hay que apoyar y defender al animal que es capaz de resolver esto, que somos nosotros los seres humanos, para que no enfermemos y que por ello podamos terminar con las masacres animales, por las bajas condiciones en las que se les tienen en crianza, acabar con esa violencia con la que se les trata, porque sí, los animales son tratados violentamente, como si no fuesen animales, como si fueran, no lo sé, ni siquiera me imagino cómo tratarían a qué cosa, ¿no? Ni siquiera un bulto se puede tratar de esa forma. Pero bueno, la respuesta es lo que muy bien podemos hacer para acabar con todo esto, con las enfermedades del ser humano y con el maltrato animal, es simplemente dejar de consumir ese producto. Pero tú me vas a decir, si no consumo ese producto, ¿qué voy a consumir? Ya vimos la dieta de los aztecas. Podemos incluir en nuestra dieta diferentes fuentes de proteína como esas, o bien podemos incluir otras proteínas, porque hay proteína vegetal que tiene muchísimo más proteína que el animal, muchísimo menos toxinas, y que es mucho mejor porque contiene fibra y nuestro cuerpo la puede digerir. Aquí te dejo una lista de los alimentos que puedes encontrar como respuesta o como sustituto a la carne animal. Porque bueno, otra cosa que también cabe mencionar, la producción y crianza de estos animales contribuye directamente al cambio climático de manera brutal. ¿Por qué? Porque sus desperdicios son almacenados y son drenados a ríos, a lagos, e inclusive se han hecho depósitos de desechos en los cuales la gente luego tiene contacto y enferma. Y eso genera muchos gases de invernadero, muchísimo más que lo de un auto. Se dice que una vaca contamina más que un auto, simplemente por el desperdicio de sus heces. Pero bueno, ahora sí, vamos a la lista de las proteínas. Pues ahí está, tienes una solución. Sí la hay, es difícil, sí, pero quererse es difícil. Querer a los demás, todavía aún más. Entonces, la respuesta está en ti. Es hora de hacer conciencia.